palpitaciones, síncope y cianosis, ¿ya? Vamos a ver en la primera parte de la clase, los dos primeros, y en los cuatro últimos en la segunda clase. Vamos a partir por el dolor torácico. El dolor torácico, chicos, se define como una sensación de dolor o una molestia, también puede ser, localizada en la zona entre el diafragma y la fosa supraclavicular. O sea, si se dan cuenta, y si nos acordamos de anatomía, desde la zona supraclavicular hasta el diafragma tenemos estructuras pulmonares, estructuras cardíacas, grandes vasos, ¿verdad? Está la pleura, está la parte musculoesquelética y también pasa por ahí el esófago, ¿ya? Lo cual quiere decir que dentro de las etiologías de dolor torácico podemos encontrar causas que vienen de todos esos órganos, ¿ya? Y no necesariamente, también acuérdense, cuando vieron semiología del dolor, que también tenemos el dolor referido, por lo cual también podemos tener dolor torácico, ¿ya? De estructuras que están lejanas al tórax. Como les decía, es un síntoma muy frecuente en el servicio de urgencia, incluso también en el policlínico en ambulatorio, pero es súper importante poder determinar la gravedad del dolor torácico, ¿ya? Hay 5 patologías que son muy importantes que nosotros cuando nos enfrentamos a un paciente que ingresa al servicio de urgencia por dolor torácico tenemos que descartar, ¿ya? Porque son las patologías que atentan contra la vida, que es el síndrome coronario agudo, ¿ya? Que es el neumotórax a tensión, que es un TEP masivo, es una rotura de víscera hueca y un tamponamiento cardíaco. Esas son las 5, ¿ya? Y es súper importante poder diferenciar aquel paciente que ustedes lo van a mandar para la casa porque el dolor es musculoesquelético o aquel paciente que ustedes van a dejar hospitalizado porque creen que es un síndrome coronario o un TEP, ¿ya? Entonces, les decía, para eso, primero, historia física detallada, historia clínica detallada, ¿ya? Después, examen físico detallado y siempre en la evaluación del dolor torácico, sobre todo en pacientes que tengan factores de riesgo cardiovascular, un electrocardiograma. Lo importante es precisar si tenemos una causa cardíaca o extracardíaca y cuál es la gravedad de esta. Como les decía, si ustedes mandan para la casa una costocondritis, ya está perfecto, con analgésico. Si ustedes dejan hospitalizados una costocondritis, no pasa nada. Pero si ustedes mandan para la casa un paciente con un infarto, se les puede morir en la esquina. Hay formas distintas de clasificar el dolor torácico, ¿ya? Una de las formas que más usamos en clínica es el dolor típico y el dolor atípico. Cuando hablamos del dolor típico nos referimos a la angina de pecho, dolor típico que es netamente coronario. Obviamente pueden haber equivalentes anginosos, ¿ya? Que también lo vamos a ver. Y el dolor atípico, o sea, por ejemplo, un dolor en el dorso, ¿verdad? Con tope inspiratorio, eso no orienta a algo coronario. También lo podemos catalogar según si el origen es cardíaco o extracardíaco, dependiendo también de las estructuras intratorácicas involucradas, como les decía, puede estar dentro del tórax o puede ser un dolor referido fuera del tórax, y también según los sistemas respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal, musculoesquelético, etc. Y si se fijan, cuando nosotros nos vamos a evaluar la anamnesis del dolor, ¿ya? Acá se van a fijar que cuando nosotros consultamos al paciente por el dolor, les decimos si es de qué tipo o de qué carácter, ¿verdad? ¿Qué intensidad tiene? Y ahí usamos la escala visual análoga. El tiempo y la evolución es distinto un dolor torácico de 30 minutos de evolución que un dolor torácico de una semana de evolución, ¿ya? La localización, aquí el dolor que es retrosternal, por ejemplo, que se irradia hacia la mandíbula y el brazo derecho, la verdad es que casi que no necesitamos haber estudiado medicina para saber que es la típica sintomatología de un infarto por miocardio, es decir, dolor opresivo y de intensidad elevada, ¿ya? Y
al menos 30 minutos de duración. Factores agravantes, por ejemplo, en las pericarditis, el hecho de sentarse hacia adelante, que se llama la posición maometana, se los voy a mostrar en un dibujito también, eso nos orienta a que el dolor sea eso y se calma en esa posición, ¿ya? Y algunos síntomas asociados. Generalmente, cuando los pacientes tienen tanto dolor, ¿verdad? Tienen síntomas neurovegetativos, como diaforesis, ¿verdad? Que es sudoración, frialdad de piel, los pacientes se ponen pálidos y a veces tienen náuseas y vómitos, ¿ya? Y si se fijan, esto, acá, es lo que conversamos recién, es común a cualquier semiología de dolor. Esto ustedes lo van a ver en dolor abdominal, lo van a ver en dolor articular, etcétera, en dolor en cefalea, ¿ya? Pero hay ciertas características que nos orientan a que la causa sea cardíaca, respiratoria, que son las principales causas, o que sea de otro origen, ¿ya? Como les decía, la angina típica es el dolor opresivo, retroesternal, ¿ya? Detrás del esternón, o precordial también le pueden llamar, ¿ya? Que se irradia sobre todo a mandíbula, a extremidad superior derecha, ¿ya? Y también se puede irradiar a epigastrio, que son sobre todo de cara inferior. La intensidad es variable, sin embargo, en un cuadro de un infarto agudo del miocardio, el paciente va a referir una intensidad 8-10. Generalmente de comienzo ya sea súbito o de instalación aguda, no es un cuadro que venga cronificándose, que vaya aumentando de a poco en el transcurso de los días, ¿ya? El dolor aparece. Se agrava con el ejercicio y se atenúa con el reposo. Ojo que no siempre, porque aquí vamos a ver dos tipos de cuadros. Una es la angina estable, ¿ya? Que efectivamente cede el dolor con el reposo, y también tenemos la angina inestable, la cual no necesariamente cede con el reposo. Y esta presencia de síntomas neurovegetativos. Además, en un paciente, por ejemplo, que tiene factores de riesgo cardiovascular, diabético, hipertenso, obeso, tabáquico, etc. ¿Ya? Ojo que no necesariamente tienen que haber factores de riesgo cardiovascular. O sea, ustedes sospechan cardiopatía coronaria y toman un electrocardiograma. ¿Ya? Cuando es de origen respiratorio, generalmente el dolor es más bien pleurítico. ¿Qué quiere decir eso? Es como una puntada de costado y que al inspirar profundo yo tengo tope inspiratorio. ¡Ay! Y me duele, ¿ya? La intensidad, el comienzo y la localización es variable. Si yo tengo una neumonía del lóbulo inferior derecho, me va a doler ahí. Si es izquierdo, me va a doler ahí. El neumotórax me puede doler en los ápices, etc. ¿Ya? Generalmente se agrava con el ejercicio, puede estar asociado con disnea, ¿verdad? Y generalmente no tiene muchos factores atenuantes. Puedo tener asociado a esto tos, cianosis, desgarro con algunas características, por ejemplo, mucopurulenta, desgarro mucotoico, etc. También están el origen digestivo. La mayoría de los pacientes que nosotros llegan al servicio de urgencia, lo que primero pensamos cardíaco, descartamos cardíaco, respiratorio. Sin embargo, mucha gente que consulta por dolor torácico extracardíaco es de origen digestivo, ¿ya? El reflujo gastroesofágico puede provocar espasmo esofágico, y el espasmo esofágico se puede confundir con un cuadro de angina, ¿ya? Ahí, ¿qué es lo que tenemos que pensar? ¿Qué es lo que tenemos que consultar dirigidamente? Si el paciente tiene este dolor o no en relación con las comidas. ¿Tiene relación o no con una regurgitación ácida, por ejemplo? ¿Ya? Y si ha presentado cuadros de vómitos o cuadros de hematemesis. El osteomuscular generalmente es súper fácil de descartar, ¿ya? Porque yo tengo que palpar al paciente, no se nos olvide. La costocondritis es un dolor muy fuerte que se reproduce al yo palpar la zona de la unión entre la costilla y el cartílago, el cartílago, ¿ya? La parte ósea y la parte condral. Entonces, en resumidas cuentas, el patrón isquémico, que decía yo que es como de la cardiopatía coronaria, retroesternal, precordial, irradiación típica relacionada a esfuerzos, síntomas neurovegetativos. Patrón pleurítico, más bien como una puntada, aumenta con la tos y con la respiración profunda,
sin dolor a la presión costal y puede tener tope inspiratorio. El esofágico puede haber reflujo, antecedentes también de disfagia, el antecedente de una hernia natal, ojo con la ingesta de los alimentos, y si yo a este paciente le doy omeprazol, antiácido, etc., esto va a andar mejor. Los síntomas neurovegetativos son aquellos desencadenados por el sistema nervioso autónomo, ya como las palpitaciones, la sudoración fría, la palidez, estas ganas como de vomitar, así como cuando a la gente le da un poquito de crisis de pánico, ¿ya? Ok, el patrón pericárdico, que es otra patología y es distinto, el dolor también es retrosternal, pero sí varía los cambios de sectores chicos. A ver ahora si puedo. No puedo. Me dice que ahora sí. Quizás me tengo que salir y tengo que entrar. Para la siguiente clase la hacemos, ¿ya? El patrón, como les decía, es retrosternal, pero varía este dolor con los cambios de la posición, porque acuérdense que es una inflamación del pericardio, y el dolor es similar al dolor coronario, ¿ya? Claro que acá claramente el manejo es distinto. El osteomuscular, como les decía yo lo palpo y el paciente se lo reproduce el dolor, se puede manejar con AINES, puede haber un antecedente traumático, no sé, el paciente estaba boxeando el día de ayer, ¿ya? Y también se modifica con el movimiento. Si yo tengo un dolor que es osteomuscular y le digo al paciente que suelte abajo el brazo, se le puede reproducir el dolor. La disección aórtica es un cuadro bien dramático, tiene alta mortalidad, tenemos que tener alta sospecha. El paciente, este es un dolor súbito, no es de comienzo gradual ni tampoco agudo, es súbito. El paciente le vino el dolor y empezó en 10, ¿ya? O en 8, en su intensidad máxima. O sea, el paciente siempre tuvo intensidad máxima. Es un dolor transfixiante, el paciente piensa que se va a morir. Sensación de muerte inminente, ¿ya? Y, como les digo, este es súbito. Puede haber síncope dentro de las ramas de la aorta que se disecen, o puede haber déficit neurológico, por ejemplo, de extremidades superiores, de extremidades inferiores, y también puede haber diferencia de pulsos, ¿ya? Súper importante, insisto, la sospecha diagnóstica. El patrón psicogénico, generalmente el paciente está ansioso, les cuenta a ustedes que tienen un problema, ojo que no podemos mandar un patrón psicogénico, o sea, no podemos pensar que todos son psicogénicos y mandarlo para la casa porque puede haber detrás un infarto, ¿ya? La paciente o el paciente hiperventila, ¿verdad? En realidad el examen físico no encontramos nada, pues le tomamos electro, no tenía nada, le tomamos... no, la sensación de muerte inminente es porque piensan que se están muriendo en ese minuto. Sienten que se van a morir, ¿ya? Y después de que le hice electro, le hice enzimas, le hice todo, mejora con ansiolítico, ¿ya? Y la verdad es que la historia clínica es poco coherente, no es tan característico como los patrones anteriores que vimos. Y acá están las causas no cardiovasculares. En asterisco, como les decía, se encuentran las potencialmente mortales, y dentro de las cuales las que yo tengo que sí o sí descartar en el servicio de urgencia son las 5 que les dije, ¿ya? Pero según el lugar donde esté, por ejemplo, tengo las pulmonares, pleurales, digestivas, mediastínicas, osteomusculares y las psicológicas y funcionales, ¿ya? O sea, en verdad que el dolor torácico es como una especie de caja de Pandora, que el paciente consulte por dolor torácico porque me puedo encontrar con todo esto. Lo importante es ser ordenado en preguntar las características del dolor en la anamnesis para ir orientándome. Y las causas cardiovasculares, que finalmente tenemos dos tipos, las isquémicas, que es el síndrome coronario agudo, y las no isquémicas, como la disección aórtica, ¿ya? Cuando hablamos, por ejemplo, de una miocardiopatía, ¿verdad? Hipertensiva, hipertrófica, etc., o las taquiarritmias, uno dice, bueno, pero ¿por qué le puede doler el dolor? ¿Le puede doler el pecho por esto? Y es justamente porque estos pacientes, al aumentar la taquicardia y el trabajo cardíaco, provoca un aumento en la
utilidad en el consumo de oxígeno, y esto finalmente va a provocar que los pacientes en un vaso que está previamente enfermo le llegue menos flujo y finalmente eso provoca dolor. ¿Sí? Entonces, vámonos al dolor torácico típico, que traduce isquemia y que se llama angina. ¿Ya? Ya vimos sus características. Sinónimos que lo van a encontrar en el Goich: angor pectoris, angina de pecho, ¿verdad? Y la angina típica cumple con 3 características. Como les decía, ubicación retroesternal, de carácter generalmente opresivo, ¿ya? Que puede ser causado por ejercicio o estrés y que cede con reposo en nitroglicerina, porque la nitroglicerina dilata las arterias coronarias, ¿ya? Sin embargo, esta es la típica angina de reposo, angina de esfuerzo, ¿ya? En el cual, déjenme ver si tengo una fotito más adelante. No, quizás la tengo más adelante. Pero en el cual yo aumento el consumo de oxígeno miocárdico, la demanda de oxígeno del músculo miocárdico, y tengo un vaso que previamente está dañado, no sé si se acuerdan de la capacitancia venosa o de la capacitancia de las arterias coronarias, que en realidad no era muy alta. Entonces la demanda de oxígeno aumenta, el flujo para la demanda no es el adecuado y el músculo miocárdico sufre y presenta dolor. Acuérdense que todos los músculos isquémicos duelen, ¿ya? Ahora, cuando yo disminuyo mi ejercicio o vasodilato, por ejemplo, con nitroglicerina, llega un poco más de volumen, de oxígeno a ese músculo y cede el dolor. Esa es la angina estable. El paciente es anginoso de siempre, el paciente sabe ante qué circunstancias le va a dar angina, ¿ya? Y el paciente detiene su actividad. Ahora, la angina atípica, ¿ya? Aquí se refiere como que atípico, se refiere como que no fuera necesariamente coronario, pero después vamos a ver que hay algunas presentaciones atípicas de la angina, ¿ya? O equivalentes anginosos, que se dan en mujeres diabéticas mayores, ¿ya? Y es cuando cumple 2 de las características, lo cual no quiere decir que el paciente no sea coronario. Ahora, cuando no cumple ninguna de estas características, generalmente uno tiene que pensar que el origen sea otro. Pero no nos vamos a quedar tranquilos con eso y siempre le vamos a hacer un electrocardiograma, ¿ya? Ok, y como les decía, ojo en esta población, porque esta población se puede presentar con infartos silentes, sobre todo los diabéticos que tienen neuropatía, ¿ya? El paciente nunca supo que tuvo. No, la verdad es que no se ocupa para mejorar la capacidad física, solamente es un vasodilatador. Entonces, y además que baja la presión, los pacientes se sienten un poco mal, les da cefalea, así como palpitaciones. No es muy recomendable andar usando para eso, para mejorar una capacidad física. Un paciente cardiópata coronario, lo que nosotros necesitamos hacer en verdad es revascularizar las arterias que se pueden revascularizar, ¿ya? No, pues la angina inestable no. Y eso es lo que vamos a hablar en un ratito más. Tengo entendido que tengo las diapos por ahí, ¿ya? Porque les voy a mostrar un poco, o sea, no sé si se acuerdan de la fisiopatología de eso, ¿ya? Bueno, como les decía, en diabéticos, por ejemplo, pueden haber pacientes que nunca se enteraron que tuvieron un infarto, se hospitalizan por cualquier causa y en el electrocardiograma mostramos una Q-patología. La Q representa que ese segmento del corazón no conduce la electricidad y se va a pique. Y eso significa muerte, necrosis del músculo. Eso es un infarto antiguo. Entonces, muchos pacientes se presentan con un infarto antiguo, ¿ya? Otros equivalentes anginosos, disnea. Otro, disconfort, no esta cosa tan típica, digamos, de la angina. Epigastralgia, náuseas, vómitos, etc. Por eso les digo, tenemos que tener
harto ojo en la presentación en este tipo de pacientes. ¿Ya? Ahora, hablando de la angina estable, aquella que se desencadena en ejercicio, podemos decir que puede ser, dependiendo si es 1, 2, 3, 4, de la severidad de la angina, ¿ya? Y esto es un poco lo mismo para disnea, ¿ya? Entonces, la actividad no causa angina, ¿ya? Sino que cuando hago ejercicio extenuante. Acá en la 2 hay ligera limitación de la actividad porque aparece angina. En la 3 hay marcada limitación de la actividad física porque aparece la angina. ¿Ya? Y finalmente la 4, incapacidad para realizar cualquier actividad física porque al tiro el paciente empieza con malestar o angina de reposo. Ojo con la angina de reposo porque puede ser un cuadro de angina inestable. ¿Ya? Y aquí, como les decía, tengo la clasificación la clasificación más típica de la angina en términos de manejo y pronóstico, ¿ya? Tengo la angina de esfuerzo, que es una angina, como les decía el paciente, conocido, ¿ya? Camina 2 cuadras, le duele, descansa, sigue caminando. Lo vamos a ver, por ejemplo, en la isquemia en las piernas, por ejemplo, también se da que se llama claudicación intermitente. El paciente tiene claudicación intermitente 2 cuadras y 2 cuadras lo que logra caminar y después le duele, ¿ya? La angina de reposo generalmente está asociada a un accidente de placa y dentro de la angina de reposo, obvio que también se puede presentar en esfuerzo, ¿ya? Pero la angina de reposo es como la típica de los síndromes coronarios agudos. Dentro de los síndromes coronarios agudos tenemos síndromes coronarios agudos sin supradesnivel del ST, ya estamos hablando en términos de electrocardiografía y lo vamos a ver más adelante, y con supradesnivel del ST. Hablamos de una angina inestable o de un infarto agudo al miocardio. Pero ¿cuál es la característica de estos dos tipos de angina? Es que hay un accidente de placa, ¿ya? La cual puede estar formando el trombo in situ o la cual puede haber ocluido el vaso, haber, ¿cómo decirlo?, migrado, ¿verdad?, el trombo y se ve amputado el vaso en una coronariografía. Y la angina variable, generalmente esto es un poco de vasoespasmo coronario, se llama también angina de Prince-Metal, y se puede dar en pacientes que tienen mayor predisposición a hacer espasmos coronarios o también, por ejemplo, en los pacientes usuarios de cocaína. Y esto es lo que les decía yo de qué es lo que está pasando a nivel fisiopatológico. Yo tengo una placa que es estable y que lo que hace es estrechar la luz del vaso. Cuando estoy en reposo, la sangre que circula por acá pasa perfecto y es capaz de irrigar mi músculo a mi demanda de oxígeno. Sin embargo, si yo hago algún esfuerzo físico, puede ser un esfuerzo farmacológico también, por ejemplo, en un test de esfuerzo, y aumento mi contractilidad cardíaca, ¿ya?, voy a aumentar la demanda de oxígeno miocárdica y eso va a provocar que esto, a pesar que se trate de vasodilatar, que se llama la reserva coronaria, no va a alcanzar para poder perfundir la zona, ¿verdad?, involucrada, y este pedacito va a sufrir isquemia y ese pedacito va a doler. Pero cuando el paciente se pone en reposo y vuelve sus latidos cardíacos a disminuir y la contractilidad baja, baja la demanda de oxígeno miocárdico, el dolor cede, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la angina de esfuerzo o angina estable? El paciente dice que siempre tiene la misma angina, siempre hace el mismo esfuerzo. O sea, no sé, pues si caminaba 3 cuadras y le da la angina, siempre va a ser así. Si cambia la presentación, es otro cuadro, es angina inestable, ¿ya? No presenta cambios en el número de eventos, en la intensidad, generalmente 6 de 10, 8 de 10, el paciente no se siente que se va a morir, etc. Y generalmente cede con el reposo o la administración de nitroglicerina y la duración es menor a 30 minutos, ¿ya? ¿Claros con la angina estable? Muy bien.
con la inestable. Inestable. Son aquellas, toda angina, características de dolor anginoso, ¿ya? Pero que no tiene las categorías para hablar de estabilidad. O sea, se presenta en reposo, por ejemplo, o se presenta en ejercicio de magnitud distinta a la que ya estaba acostumbrado el paciente, o, por ejemplo, dura más de 30 minutos, el dolor es de mayor intensidad, ojo, ¿ya? Y también incluye, por ejemplo, algunos otros. La angina postinfarto es parte inestable. La angina de pecho de reciente comienzo. Yo puedo tener una angina estable de libro, como esta. Espérenme. Como esta, de libro. Dolor precordial de 10 minutos de duración, que sea el reposo. Pero si esta empezó hace menos de 3 meses y no tiene estudio, yo la voy a catalogar como angina inestable hasta demostrar lo contrario. ¿Por qué? Porque al final es un tema de manejo. Porque un paciente que tiene una angina estable tiene menor riesgo de muerte que un paciente que tiene una angina inestable. ¿Ya? Entonces, reciente comienzo o progresiva, en aumentos de número de episodios, mayor frecuencia, mayor duración, mayor intensidad o distinto desencadenante. Angina de reposo y también la angina de Prinzmetal. Y esta es la fisiopatología, ¿ya? Yo tengo una placa, ¿ya? Y esta placa se rompe, ¿ya? Es una placa inestable. Vamos a volver al dibujito anterior. Esta es una placa estable, es una placa vieja, es una placa dura, calcificada, ¿ya? Esta es una placa blanda. ¿Y qué pasa cuando se exponen los factores que están dentro de esta placa? Se activa la cascada de coagulación y los fenómenos protrombóticos acá, que pueden provocar vasoespasmo y pueden provocar un tapón o lo que la gente le llama el coágulo, ¿ya? Nosotros le decimos usamos anticoagulante para dejar el agua, la sangre más líquida. Eso es lo que pasa. Se forman tapones plaquetiva, toda la cascada de coagulación aquí mismo. Y esta placa que es inestable empieza a crecer hasta ocluir el vaso, ¿ya? La demanda de oxígeno es mayor a mi requerimiento. Pero esto no pasa con el reposo, ¿verdad? Yo aquí necesito intervenir. Hay anginas inestables que son de bajo riesgo. Por ejemplo, aquel caso de reciente comienzo, que es menor de 3 meses, pero ustedes saben que esto tiene características de angina estable, ¿verdad? Pero la angina inestable, aquella que dura más de 30 minutos, que en realidad no se puede distinguir de un infarto agudo al miocardio, clínicamente hablando, esa es una placa muy vulnerable y finalmente el paciente se puede morir, ¿ya? Entonces, como les decía, hay espasmo, hay un trombo justo ahí. Por ende, que se maneja, si uno lo piensa de esa forma, con antiagregante plaquetario full y anticoagulante, ¿ya? Y por supuesto, después ir a mirar el vaso para tratar de reperfundirlo. Pero esa es la terapia inicial. Ven que todo tiene un poco de sentido. Yo sé que me estoy adelantando algunas cosas que ustedes no tienen ni idea, pero la idea es que vayamos integrando, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Con el infarto del miocardio hay un bloqueo completo de la arteria coronaria, ¿ya? Este puede ser por un trombo in situ que se hizo ahí, o porque de repente puede haber un émbolo de una lesión que esté más arriba y ¡pam!, se estanca ahí, ¿ya? Y en una coronariografía esto se ve amputado, no llega sangre. Entonces, díganme ustedes, ¿cuál es la forma de abrir ese vaso? Obviamente igual hay que dar antiagregante, anticoagulante y todo, pero o sea, hay que abrir el vaso de cualquier forma. Y el stent coronario es la mejor forma, obviamente. Hay algunos lados, hay algunas excepciones que requieren cirugía, por ejemplo, cuando tengo los 3 vasos involucrados, la derecha, la descendente anterior, la circunfleja, o cuando tengo enfermedad del tronco, ¿ya? Pero recuerden que no en todos lados ustedes van a tener la posibilidad de tener stent. Imagínense alguno de ustedes si quiere ir a trabajar de Temuco a la cordillera, donde el diablo perdió el poncho. ¿Qué van a hacer ahí con eso?
ahí le pueden hacer trombolisis, terapia trombolítica. ¿Ya? Meten un fármaco endovenoso, que es como una especie de esos que venden en el supermercado como de limpiadores de cañería, ¿ya? Que finalmente hacen trombolisis, ¿ya? Entonces, ¿y cuál es la clínica del infarto por miocardio? Mayor intensidad, mayor tiempo, aparece generalmente en reposo, no se sabe bien por qué, hay muchos pacientes que tienen este cuadro en la madrugada, ¿ya? Si yo me pongo en reposo o me administro nitroglicerina, no se me va a pasar el cuadro. Si es que el pedazo que se me murió es muy extenso, el paciente puede tener disfunción ventricular y puedo tener congestión pulmonar y puedo tener falla cardíaca y además voy a presentar alteraciones del electrocardiograma, aquí sería un supradesnivel del ST, lo vamos a ver también, y marcadores de daño miocárdico que son principalmente las troponinas. Ahora, saliéndonos del dolor cardíaco, digamos del dolor isquémico, también tenemos otro tipo de dolores cardíacos que son bien característicos. Y uno es la pericarditis, ¿ya? Es la inflamación, fíjense, del pericardio. Generalmente son virales, se dan en personas jóvenes, ¿ya? Y a no ser que haya mucha exudación de líquido, yo haga un tamponamiento cardíaco, las pericarditis son bastante benevolentes, ¿ya? Se tratan con antiinflamatorios, como les digo, se inflama el pericardio y un fenómeno autoinmunológico entre medio, y esta es la posición genupectoral o mahometana, así como que los pacientes están rezando, se mejoran bastante de ese dolor, ¿ya? Generalmente puede ser de tipo urente, lancinante o puede ser opresivo, o sea, diagnóstico diferencial de cardiopatía coronaria. Pero el inicio es un poco más insidioso, ya es progresivo, como les decía, cambia la intensidad según la localización del paciente, ¿ya? Y como les digo, tiene un alivio parcial con esta plegaria o posición genupectoral, que es el nombre como anatómico, ¿ya? El dolor aórtico, como yo les decía, generalmente esto se debe, también tengo una mano, ¿ya? Es cuando se forma, por ejemplo, acá se forma un doble lumen. Esto es una disección aórtica, ¿ya? Acá hay un hematoma intramural aórtico y acá hay una ulceración aórtica. Estos son aortas que están dañadas. Factor de riesgo, eso sí, para disección aórtica, la válvula bicúspide, ¿ya? La vieron en anatomía, y también las valvulopatías aórticas, ¿ya? Y fíjense este paso, acá lo pusieron como amarillo asqueroso. Una vez me tocó ir a anatomía patológica y un doctor estaba haciendo una autopsia y cortó una aorta de un viejito como de 80 años que le hizo la autopsia y sonaba así, como cortar, era como cortar placas de calcio, una cosa así me daba la impresión. Y el color de la arteria por dentro era como una pizza de queso. Pero, o sea, después se me pasó el asco, me seguí comiendo pizza. Pero para que sepan ustedes que son en aortas dañadas, ¿ya? Y acá les traje una imagen con el cual tenemos generalmente la mayoría de los servicios de urgencia de mayor complejidad, que es un angiotac, ¿ya? Y fíjense aquí se ve la disección. ¿Ven la rayita? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, compromiso de la aorta ascendente, el dolor puede iniciarse acá retrosternal, ir subiendo hasta la mandíbula y finalmente llegar hasta la zona escapular. O sea, una de las características es que el dolor migra en la medida que se me va disecando la aorta. Lo mismo, si la disección parte por acá y baja, también puedo tener un dolor que migra hacia la columna, hacia epigastrio, ¿ya? Acuérdense de las ramas que salen desde la aorta, ¿verdad? Las carótidas, las braquiales. Entonces, si yo tengo una disección aórtica que parte desde la y compromete la aorta ascendente, yo puedo tener compromisos de vasos cerebrales y potentes déficits neurológicos por hipoflujo, ¿ya? Y como les decía, dolor súbito, transfixiante, el paciente dice que se va a morir sí o sí, ¿ya? Y dependiendo de la localización, es si tengo un dolor retrosternal que va migrando o dorsal, ¿ya?
y generalmente inicia con un EVA elevado. O sea, el paciente no parte con 6 y llega a 10, el paciente parte con 10. ¿Ya? Y como les decía, según las arterias que se vayan comprometiendo, por ejemplo, puedo tener compromiso de los pulsos de extremidades superiores si tengo compromiso de la subclavia, o en hiparesia si tengo de las carótidas. Claro, lo que pasa es que el aneurisma es la dilatación y el aneurisma puede estar disecado o no, ¿ya? Y el aneurisma puede romperse o no. O sea, un aneurisma que se llama una dilatación aneurismática, puede no tener ninguna complicación y puede tener mi aneurisma tranquilo. El riesgo es que cuando sube la presión el aneurisma se rompa. Pero generalmente un aneurisma que no se rompe no duele. Por eso la gente se muere de los aneurismas, porque son totalmente asintomáticos. Si tengo alteración en las ramas dorsales, puedo tener una paraparesia, incluso puedo tener un infarto agudo miocardio asociado si tengo compromiso en las arterias coronarias, que recuerden que salen de la aorta. ¿Ya? Ahora, cuando nos enfrentamos a un paciente con dolor torácico, vamos a ir a la clínica. ¿Ya? ¿Cuáles son los objetivos cuando nos enfrentamos a un paciente con dolor torácico? Es identificar los posibles orígenes, cardíaco o no cardíaco, isquémico o no isquémico, ¿verdad? Y si es intratorácico o es de estructuras extratorácicas, ¿ya? Valorar la gravedad del cuadro, insisto, no pueden mandar a la casa a un gallo que se les puede morir en la esquina, que salir preso, ¿ya? Y siempre tener en mente las enfermedades que pueden poner en riesgo la vida, porque ese paciente ustedes lo van a hospitalizar. En la entrevista, que es lo importante, determinar si esto es algo crónico, ¿ya? O en realidad es un cuadro agudo y puede interpretarse como una enfermedad inestable, ¿ya? Obviamente agotemos el síntoma principal, dolor torácico, ¿ya? Si el dolor torácico el paciente dice que es más bien urente, que está en relación con las comidas, que tiene reflujo, se orienta más a esa causa. Y siempre dentro de la anamnesis remota, los antecedentes, sobre todo aquí, los que más nos importan son los factores de riesgo cardiovascular. Ojo con el abuso de sustancias. Los pacientes generalmente les van a decir que no, pero ojo porque los pacientes pueden estar escondiendo un consumo. ¿Ya? Ahora, hay algunos síntomas de alarma, esta pregunta prueba la hago siempre, ¿ya? En el cual ustedes tienen que identificar. Por ejemplo, angina típica, dolor típico, que sea progresivo o en reposo en un paciente diabético, hipertenso, dislipidémico, fumador, lo primero que se nos viene a la cabeza, síndrome coronario agudo, ¿verdad? Dolor torácico, pero el paciente tiene antecedentes de un infarto previo, síndrome coronario agudo. Dolor torácico con síntomas neurovegetativos, también. Dolor torácico con disnea aguda, y ahí cambia, puede ser también un tromboembolismo pulmonar, un neumotórax espontáneo, o un infarto con claudicación del ventrículo izquierdo y finalmente con falla cardíaca. Dolor torácico, una síncope, infarto, tromboembolismo, una arritmia, por ejemplo, una taquicardia, una bradiarritmia, nos puede provocar un síncope y un taponamiento cardíaco. Dolor con palpitaciones, infartos o arritmia, y el dolor grave, o sea, el que les dije, sensación de muerte inminente con dolor migratorio, disección aórtica. En el examen físico, generalmente los pacientes que llegan por un infarto llegan medio hiperadrenérgicos, un poquito hipertensos, medio taquicárdicos, qué sé yo, sudorosos, porque están súper asustados, ¿ya? Pero el examen físico es bastante anodino, o sea, a nivel cardíaco no voy a escuchar un ruido que me diga, oiga, tengo un infarto, ¿ya? Entonces, pero siempre es importante cuando nosotros evaluamos una patología que puede comprometer la vida de los pacientes, es evaluar conciencia, hidratación, perfusión, ¿verdad? Evaluar, generalmente los pacientes tienen fascia dolorosa, o sea, el paciente que estamos cursando un infarto agudo miocardio no llega muerto a la realizarse de urgencia, ¿ya? El paciente no llega en posición playa, no sé si han escuchado, este gallo está playa, vamos a dar garta. No, el paciente llega angustiado, ¿ya? También puede tener una fascia de estenosis mitral, la vamos a ver cuando veamos valvulopatía, y eso nos va a orientar a que hay una cardiopatía estructural.
La posición, por ejemplo, posición maometana, dijimos, pericarditis. Ahora, por ejemplo, si yo estoy sentado y el paciente lo trato de acostar para examinarlo y se me ahoga, el paciente tiene ortopnea. ¿Ya? Evaluar los pulsos periféricos, siempre bilateral. Evaluar los ruidos cardíacos. Como les digo, generalmente el examen cardíaco va a estar normal, pero puede aparecer un tercer o un cuarto ruido, lo que nos hace sospechar que haya insuficiencia cardíaca asociada. Un soplo, si el paciente tiene valvulopatía previa, va a aparecer su soplo de valvulopatía previa, pero puede aparecer un soplo nuevo en el transcurso de un infarto de regurgitación mitral, lo vamos a estudiar también, porque se le pueden romper las cuerdas tendinias que están agarrando la válvula mitral y puede hacer una insuficiencia al agua. Congestión pulmonar, que lo vamos a ver con crépitos, ¿verdad? Y signos de bajo débito, el paciente que esté mal perfundido, hipotenso, etc. Dudas con dolor torácico. Creo, chicos, que vamos a tener que correr un poco el calendario, porque yo soy media lenteja para los PowerPoint. No me gusta pasar los PowerPoint rapiditos porque me gusta que entiendan y me gusta explicarles bien. Y la clase de hoy nuestra termina a las 2:20. Y probablemente de aquí a las 2:20 vamos a alcanzar a ver disnea y algo más. Entonces, ¿les parece vayamos avanzando en la medida que podamos? Para que vayan entendiendo bien. Y si nos queda algo pendiente, hay algunas horas que quedaron sin tomar, ¿ya? Y las podemos ir llenando con lo que falte. Me interesa, de verdad que me interesa, chicos. Las 5 patologías, ¿ya quién se acuerda? Nico, ¿alguna? La primera es la más fácil. Dígame una, aunque sea. Ya llevamos 2. Acuérdense que disección aórtica es una de las manifestaciones, pero se llaman síndromes aórticos agudos, ¿ya? Que puede ser ese hematoma, la disección o la úlcera, ¿ya? La disección aórtica, síndrome coronario agudo, taponamiento cardíaco, neumotórax atención y rotura de víscera hueca con mediastinitis. Muy bien. Ya. ¿Seguimos con disnea? Sigamos. La disnea. Es importante que ustedes sepan que la disnea es la sensación subjetiva y nosotros como médicos tenemos que tener la capacidad de que el paciente que le dice me consulto porque me canso, ustedes sepan diferenciar si realmente el paciente tiene una disnea o no, porque es una sensación subjetiva y nosotros la tenemos que objetivar, ¿ya? Puede ser falta de aire, sed de aire, ¿ya? O, por ejemplo, algunas personas lo pueden decir como una percepción consciente de una respiración difícil, incómoda. Algunos lo dicen como fatiga o cansancio. Eso es súper importante, por ejemplo, este ejemplo que les puse acá del viejito gordito que va subiendo la escalera, que en realidad el pobre con la media guata que tiene toda la pinta de estar mal acondicionado y quizás se cansó porque no le dan las piernas, porque está mal acondicionado y no necesariamente porque le falta el aire, porque tiene alguna patología que lo explique, ¿ya? Pero sí, también puede existir ese caso, o sea, muchas veces sí. Entonces, nuestra tarea, como buenos semiólogos que ustedes van a hacer, es objetivar la disnea. Causas. Las principales causas son respiratorias y cardiovasculares. Y esto lo van a ver después en semiología respiratoria también. Cuando nosotros hablamos de disnea, yo siempre le digo a los alumnos que abrimos las carpetitas de la disnea, ¿ya? Entonces, lo primero que uno piensa, al tiro, un paciente con factores de riesgo cardiovascular, llega la señora hipertensa, diabética, obesa, uno dice, esto es cardiovascular todo el rato, ¿verdad? Y abrimos la carpetita de las preguntas de disnea cardiovascular.
¿Han visto algo de disnea, chicos? ¿Han visto? ¿Sí? Entonces, al tiro, ¿qué vamos a preguntar? Ortopnea, ¿verdad? Disnea paroxística nocturna. ¿Saben lo que es la disnea paroxística nocturna? Bueno, se lo voy a pasar igual, para los que no lo han visto. ¿Ya? Ortopnea, ¿cuántas almohadas? Disnea paroxística nocturna, edema de extremidades inferiores, nicturia, puede ser también tos nocturna, puede ser una manifestación. Y también vamos a abrir la semiología cardiovascular completa, no solamente la semiología de la disnea cardiovascular, sino que vamos a ir dirigidamente a preguntar por dolor al pecho, palpitaciones, síntomas de hipoflujo o síncope. ¿Ya? Generalmente la disnea de causa cardíaca es por insuficiencia cardíaca, ¿ya? Pero también la disnea puede ser de instalación aguda e instalación crónica, ¿ya? Y la disnea aguda de origen cardíaco, por ejemplo, puede ser la rotura de la cuerda tendina en un infarto, que el ventrículo izquierdo colapse y tenga un edema pulmonar agudo, un tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué el tromboembolismo pulmonar aparece en la parte cardiovascular y no en la respiratoria? ¿Podemos meterla en la respiratoria? Sí, por supuesto, pero también en la cardiovascular. Porque el tromboembolismo pulmonar, cuando es masivo, tiene compromiso de cavidades derechas. Acuérdense que el ventrículo derecho sale a la arteria pulmonar, y si yo tengo aumento de la presión de la arteria pulmonar porque tengo metido un trombo ahí adentro, voy a tener hipertensión de forma retrógrada, ¿ya? Hacia las cavidades derechas, y finalmente el TEP bilateral puede ser unilateral. Lo importante es como el tamaño, y no solamente el tamaño, sino que lo que es importante en el TEP es el compromiso hemodinámico. Antes se hablaba de un TEP severo, pasivo, cuando era bilateral y de ramas segmentarias, qué sé yo. Ahora es importante hablar como del estatus cardiovascular. Si ha tirado un TEP hoy día, Vicente, que ni Dios quiera, por supuesto, puede que tu única manifestación sea un poquito de disnea, pero si un paciente que tiene un EPOC de base, o que tiene fibrosis pulmonar, y que tiene además cardiopatía coronaria, insuficiencia cardíaca de base, ese paciente se va a ir a la B con un TEP. Fija entonces el estatus cardiovascular importante, ¿ya? Y súper importante en disnea, ver si es aguda crónica, y si esta es crónica, ver la progresión de la disnea. ¿Cuál es la disnea basal del paciente? ¿Ya? Por ejemplo, podemos decir que es capacidad funcional 1 y ahora está en 4. Y esto fue un curso de horas, de 1 a 4, chuta, llama la atención, o sea, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tener más ojo, ¿ya? De las respiratorias, obviamente, puedo tener enfermedades obstructivas, y aquí, principalmente, factor de riesgo, el tabaquismo, ¿ya? El EPOC. El EPOC, generalmente los pacientes tienen disnea y esta va siendo progresiva en relación a la enfermedad. También puedo tener, acá dice intersticiopatía, pero se llaman enfermedades intersticiales difusas, ¿ya? Puedo tener causa aguda como una neumonía, una telectasia, derrame pleural, el cual puede ser crónico, y ojo que también la sifoscoliosis, porque mi compliance pulmonar va a disminuir cuando tengo alguna alteración de la columna, ¿ya? Puedo tener algunas alteraciones nerviosas, sobre todo cuando afectan el bulbo, ¿ya? Que puedo tener alteraciones del centro respiratorio, ¿ya? También puedo tener neuromusculares, por ejemplo, pacientes que tengan Guillain-Barré o que tengan ELA, ¿ya? También pueden haber metabólicas, cualquier cuadro que tenga un hipermetabolismo asociado, ¿ya? Puedo tener disnea, por ejemplo, una acidosis metabólica. ¿Y ahí cómo se llama? ¿Pasaron eso? La respiración acidótica o respiración de un nombre propio. Kussmaul. Muy bien. ¿Ya? Respiración acidótica de Kussmaul. Paciente que llega así. Una vez me llegó así una paciente a la consulta. Y yo dije, se me va a morir, le va a dar un paro respiratorio. Y la examiné y yo dije, me voy a encontrar en el pulmón, no sé, una fibrosis pulmonar espantosa o obstruida. Nada, pulmón limpio. Chuta, la mandé a la urgencia nomás.
Y después llamé al residente y lo que tenía era una acidosis tremenda por insuficiencia renal aguda sobre crónica. ¿Ya? Distensión abdominal también, sobre todo, yo no sé si les conté la historia de mi vida, no creo, generalmente se las cuento a los alumnos de acá, pero para que ustedes sepan también un poco a mí, yo aparte de ser internista y hacerles clase a ustedes y otras cosas más, soy mamá, tengo 4 niños, ¿ya? Y estoy aprovechando este minuto en que ellos no están acá en la casa y están en clase para poder estar tranquila. Y cuando uno está embarazada, llega un minuto en que la guata del embarazo, el útero grávido, sube el diafragma y uno se cansa de reírse, ¿ya? Entonces, acuérdense eso. Y ese es el mismo fenómeno que ocurre con la obesidad de predominio abdominal, la citis, que es la acumulación de agua en la cavidad abdominal, secundaria a hipertensión portal o no secundaria hipertensión portal, y el meteorismo, como cuando uno tiene la crisis de colon irritable y está en shock, ahí también de repente uno dice, oh, me cuesta respirar. ¿Ya? O sea, las causas son múltiples y al igual que en el dolor torácico tenemos que identificar aquellas patologías que pueden poner en riesgo la vida de los pacientes. Entonces, también tenemos distintos tipos de disnea. La disnea de esfuerzo, y que ahí yo la puedo catalogar según la clasificación funcional, la que más se ocupa es de la New York Heart Association, ya de 1, 2, 3, faltó la 4, porque la 4 está acá, es la disnea de reposo, ¿ya? Y también hay otro que es en la escala MMRD, creo que es, también se la pueden encontrar, MMRD, que también es donde yo puedo cuantificar lo que yo les decía, tratar de objetivar finalmente que el paciente tiene o no tiene una disnea y si esta tiene repercusión funcional en la del paciente. ¿Ya? Tengo la disnea de reposo, el paciente estando incluso en reposo, el paciente está con disnea. ¿Ya? Generalmente, por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca, yo tengo una disnea por ejemplo, capacidad funcional 1 basal, y que el paciente empiece a empeorar, 2, 3, llegando a hacerse de reposo, está en 4, y en reposo el paciente está con disnea, y ustedes lo pueden ver, el paciente está así, ¿ya? Ustedes lo ven y dicen, chuta, este gallo no está bien. Entonces, acuérdense siempre, la inspección es súper importante. Y aquí es importante también ver si esto fue progresivo, de un cuadro que más bien crónico llegó a 4, o agudo. ¿Ya? Ahí viene el gran cuadro que se llama edema pulmonar. ¿Ya? La disnea paroxística nocturna, no sé si han escuchado de ella, es una sensación como de avidez de aire. Los pacientes dicen que se despiertan en la noche como con sed de aire. Ahogados, así como que se tiran aire. Tienen el típico dibujo que sale en el coche, que abren la ventana para que les llegue aire, ¿ya? Y eso ocurre por un fenómeno, todo esto tiene explicación fisiopatológica. Cuando yo estoy en decúbito de 180 grados, con un poquito de inclinación, aumenta el retorno venoso, ¿verdad? De las piernas. Acuérdense que la capacitancia venosa en las piernas es súper alta y yo puedo tener gran parte de mi volemia. Entonces, en reposo, estos pacientes que tienen edema en extremidades inferiores, se les empiezan a deshinchar las piernas, esto aumenta la sangre dentro de las venas de las extremidades inferiores, aumenta el retorno venoso y da mayor volumen a este corazón que es insuficiente y se me pone congestivo. O sea, hay aumento de presión de forma retrógrada hacia los capilares pulmonares y finalmente, como por así decirlo, el edema que está en las extremidades inferiores se va al pulmón. Y el paciente necesita sentarse y tomar aire, ¿ya? Y es súper importante que sepan que eso es de insuficiencia cardíaca sí o sí. Es un signo patognomónico, es el que tiene mayor sensibilidad dentro de toda su anamnesis para decir que la disnea es de origen cardíaco. ¿Sabían eso? La disnea paroxística nocturna es cardíaca, ¿ya? Pero tienen que hacer una buena anamnesis para descubrir que realmente así sea. Después tenemos la ortopnea,
que van como de la mano de la disnea paroxística nocturna, porque el paciente tiene que dormir sentado. Entonces ustedes le van a preguntar con cuántas almohadas, con 3, por ejemplo. Y ahí viene la pregunta de rigor. ¿Qué le pasa si duerme sin almohadas o en la noche cuando se le caen las almohadas? Ay, no, doctora, me ahogo y ahí siento que me voy a morir y abro las ventanas. ¿Se fijan que van de la mano? Sin embargo, hay algunas patologías que puede ser que al paciente le guste dormir con 3 almohadas o que tiene una patología cervical y tenga que dormir con 3 almohadas. Entonces, por eso si bien indica la fisiopatología que es de origen cardíaco, no tiene la misma connotación que la disnea paroxística nocturna, ¿ya? Y la platipnea es al revés. Yo me alivio acostado y empeoro sentado. Y eso es por chance, comunicación de derecha a izquierda a nivel pulmonar. Y ese es de origen respiratorio, ¿ya? No necesariamente. No necesariamente. ¿Ya? Yo puedo tener un paciente que se queja de disnea sin desaturar. Yo puedo estar echando mano a mis mecanismos compensadores, como la hiperventilación, etc. Pero en algún minuto eso se agota. Este es el típico cuadro de un paciente que tiene dermatitis, ¿ya? Que finalmente el paciente, les voy a hacer acá, en camarita no es tan fácil, pero se fija en el escritorio, a una silla, fija las escápulas del tren delantero para firmarse, para poder apoyarse de esto, ¿ya? Para poder respirar. Obviamente tiene retracción costal, tiene uso de musculatura accesoria supraclavicular y abdominal. O sea, el gallo está ocupando todos sus músculos para poder respirar. ¿Y qué es lo que le pasó a este gallo? No sé, imagínense, tuvo un infarto por miocardio, ¿ya? Se le rompió la cuerda tendínea, hizo una insuficiencia mitral aguda y rápidamente aumentó la presión venosa pulmonar, ¿ya? Hay redistribución de los vasos sanguíneos hacia arriba y hay agua en él, ¿ya? Yo cuando pasé por semiología me decían que era la olla porotera, porque son así. Ustedes lo escuchan a distancia, como que estuvieran hirviendo los porotos dentro de una olla a presión, ¿ya? Y esta es la evaluación de la capacidad funcional según la Asociación Norteamericana de Nueva York, ¿ya? Que es súper parecido, chicos, a lo que hablábamos de la disnea, de Langor. Y esta es la escala MMRC, yo les dije MMRT, ¿ya? Es la escala de disnea modificada, que es un poco lo mismo, ¿ya? Y esto nos va a servir para objetivar la disnea. Cuando nos enfrentamos a un paciente con disnea, evaluar si esta es aguda o crónica, ¿ya? Identificar el sistema afectado, igual que con la angina, ¿verdad? Si es respiratoria, si es cardíaca, si es musculoesquelética. A veces nos falta que llegue el paciente con disnea que tiene EPOC y además es cardiopata coronario. Y uno dice, chuta, ¿y de dónde diablos viene la disnea? ¿Será respiratoria porque tiene una neumonía sobreagregada? ¿O será cardíaca porque está cursando con alguna arritmia o algo? Y ahí viene el laboratorio. El BNP es lo que hoy día nos sirve para discernir si esta disnea es de origen cardíaco o no, ¿ya? Obviamente asociado a una buena anamnesis y examen físico. Y valorar la gravedad del cuadro. Todo paciente que se presenta con un dolor torácico, con una disnea, etc., tenemos que valorar la estabilidad. Si el paciente está consciente, si es capaz de hablar y no tiene disnea, ¿verdad? Si el paciente no está hipotenso, no está mal perfundido, si no está cianótico, etc. Siempre evaluar estabilidad. Y acá están las generales causas que uno se, como les digo, general de disnea crónica. Tenemos la insuficiencia cardíaca, principalmente, pero también pueden ser cardiopatía coronaria sin insuficiencia cardíaca, las miocardiopatías, la hipertensión pulmonar primaria, o sea, por una causa que desconocemos, porque estas pueden provocar hipertensión pulmonar secundaria por causas conocidas o enfermedad pericárdica. Pulmonares, principalmente asma, EPOC, secuelas de tuberculosis, ¿verdad? Enfermedades pulmonares intersticiales, un tromboembolismo pulmonar crónico,
trastornos de pánico, trastorno de ansiedad, algunas enfermedades neuromusculares y anemia. Y las disneas agudas, insuficiencia cardíaca aguda, edema pulmonar agudo cardiogénico, un infarto, taponamiento cardíaco, pulmonares, neumonía, asma, EPOC, neumotórax, ¿ya? Y acá está la acidosis metabólica, la anafilaxia, Guillain-Barré, etc. Entonces, ¿qué vamos a hacer durante la entrevista de este paciente? ¿Qué consulta por disnea? Primero vamos a ver si es aguda o es crónica. Después, agotar el síntoma. Si es permanente en el tiempo, si es progresiva, cómo ha evolucionado, capacidad funcional inicial, capacidad funcional actual, ¿verdad? Factores desencadenantes. Puede ser que el paciente diga al hacer esfuerzo, pero puede ser que el paciente diga en primavera me da disnea. Puede ser asmático, ¿verdad? Y factores que la alivian. El PUF, por ejemplo, la nitroglicerina, etc. Y abrimos las carpetitas de los sistemas involucrados: dolor torácico, palpitaciones, disnea, ortopnea, edema, nicturia, tos, bla, bla, bla. Respiratorio, dolor pleurítico, tos, el tipo de esputo, sibilancia, hemoptisis, fiebre y el tabaquismo como factor de riesgo. En la anamnesis remota, lo mismo. Para evaluar si es cardíaco o no, factores de riesgo cardiovascular. Si evaluamos si es respiratorio, factores de riesgo, principalmente los que conversamos. En cambio, si sospechamos un tromboembolismo pulmonar, por ejemplo, cáncer, eso superprotrombótico, antecedentes de TBP, de trombosis venosa profunda, un reposo prolongado, un viaje, viajó de Sydney a Chile y usaba anticonceptivos y fuma, chuta, sumémosle porotos para el estado protrombótico. Una trombofilia, son enfermedades protrombóticas, hábitos, tabaco, cocaína y algunas exposiciones, por ejemplo, laborales. Sobre todo esto tiene que ver con la parte respiratoria, la asbestosis, silicosis, etc. Yo me imagino que ustedes allá en Temuco tienen harta patología respiratoria por el uso de la leña, ¿verdad? Y es muy probable que el día de mañana se enfrenten a pacientes hepáticos sin haber fumado. Les cuento porque yo voy a ser lleno, si yo sé, si lo veo en las noticias. Yo fui a hacer mi práctica rural a Chiloé, a una islita, se llama Puqueltón, un pueblo que se llama Puqueltón, la isla se llama Lemuy, no sé qué han estado, pues si han estado por ahí. Y en el consultorio llegaban N gallos que tenían toda la pinta de ser hepáticos, toda, y nunca habían fumado. Pero tú ibas a la ronda y te dabas cuenta que la gente tenía la cocina a leña al medio de la casa y lo usaban como estufa, y lo usaban como calefacción, y lo usaban como cocina, y colgaban los calcetines, y cuando llegaban al consultorio llegaban pasados. O sea, los gallos respiran humo todo el día. Y lo mismo que con el dolor torácico. Síntomas de alarma. Disnea con dolor retroesternal, ojo con el infarto. Disnea con esputo rosado espumoso, esto es típico del edema pulmonar cardiogénico. Disnea con un dolor torácico unilateral, por ejemplo, tromboembolismo, neumotórax, neumonía. Disnea con fiebre, neumonía. ¿Ya? Y el examen físico, siempre objetivar. Recuerden, en el examen físico nosotros vamos a ir a buscar lo objetivable que nos da la historia. Entonces, ver frecuencia respiratoria, ver frecuencia cardíaca, tomar la presión, saturar al paciente, observen el patrón respiratorio. Nosotros nos tocó mucho COVID, y tú entrabas a la habitación del paciente y decías, este gallo está bien y este gallo no, porque cachai el tiro que respiraban con la guata o por hipnea. Esos gallos se agotan, al igual que el miocardio. Los músculos respiratorios también requieren de oxígeno. Si el paciente está medio hipoxémico, se va a cansar. Evaluar perfusión distal, coloración de la piel, la acropaquia. La acropaquia son esas alteraciones como uñas en vidrio de reloj, y que es secundaria hipoxemia crónica.
generalmente también para gente que tenga idiopático nomás, buscar congestión pulmonar y, por supuesto, examen cardíaco y pulmonar completo. ¿Ya? Con eso terminamos la primera parte, que en teoría me dio demorar 40 minutos y me tomé las 2 horas. O sea, los 2 bloques, imagínense. A mí me quedan 10 minutos. Déjenme ver si alcanzamos a ver otro de los síntomas. ¿Por qué? Tengo que ir a buscar a mi hija al jardín. O mejor lo dejamos para otra oportunidad, porque ya estamos en la hora. ¿Cómo lo hacemos, chicos? Podríamos, los delegados le podrían pedir mi teléfono a la doctora Daniela y nos podemos poner en contacto con WhatsApp para ir recuperando las clases, ¿les parece? Porque tiempo tenemos, yo lo traté de hacer bien acotado. Y yo acá tengo